Mi marido me llamó rota y me cambió por alguien más joven, pero años después, cuando su mundo se vino abajo y lo perdieron todo, yo era la única capaz de salvarlos y elegí dejarlos caer. Cuando conocí a Tomás, pensé que el universo, después de tantas malas jugadas, finalmente me había dado una mano justa. No era perfecto, ni yo esperaba que lo fuera, pero en él veía algo que nunca había encontrado en nadie más, la sensación de hogar. Desde el principio, nuestra relación estuvo marcada por la complicidad y por una suerte de ceguera voluntaria de mi parte, porque si soy honesta, había señales que preferí ignorar. Pequeñas actitudes, comentarios sarcásticos disfrazados de bromas, esa manera de minimizar mis logros como si fueran cosas triviales que no merecían mayor celebración. Pero en ese entonces, yo elegí enfocarme en los momentos buenos, en las sonrisas cómplices y en las promesas de un futuro mejor, convencida de que todo lo demás era simplemente ruido que se disiparía con el tiempo y el amor. Nos casamos jóvenes, llenos de sueños, pero con muy poco dinero. Mientras mis amigas subían fotos de sus bodas de revista y sus lunas de miel en lugares exóticos, nosotros nos conformábamos con una ceremonia modesta en el patio de la casa de su madre y una breve escapada a un pueblo cercano. No me importaba. Para mí, lo importante era que estábamos juntos, que compartíamos un proyecto de vida en el que, ingenuamente, creía que ambos íbamos a poner el mismo esfuerzo. Durante los primeros años, la vida fue dura de una manera que no habíamos previsto. Tomás perdió su trabajo a los pocos meses de casarnos y, en lugar de buscar alternativas o reinventarse, cayó en una especie de letargo que disfrazaba de búsqueda personal. Yo, por el contrario, asumí la carga sin rechistar, duplicando turnos, aceptando trabajos mal pagados, renunciando a cualquier pequeño lujo para sostenernos. Recuerdo noches enteras sentada en la cocina, sacando cuentas con una calculadora barata, tratando de estirar un sueldo que ya estaba exhausto antes de llegar a nuestras manos. Recuerdo cómo me dolía el cuerpo después de jornadas interminables, cómo sentía que el cansancio se me metía en los huesos y aún así me forzaba a sonreír cuando él preguntaba qué había para cenar. Como si ese pequeño gesto pudiera sostener toda la estructura que amenazaba con desplomarse sobre nosotros. Cada cuenta pagada era una batalla ganada, cada mes que sobrevivíamos era un pequeño milagro que yo celebraba en silencio, mientras él se lamentaba de la mala suerte, de lo injusto que era el mundo, de cómo todos parecían avanzar menos nosotros. Durante mucho tiempo, cargué sola con ese peso, convencida de que era lo que debía hacer una buena esposa. Pero lo que nunca vi venir fue que, en su cabeza, esa dinámica de sacrificio se convirtió en resentimiento. Para él, mi esfuerzo no era una muestra de amor sino una acusación silenciosa, un recordatorio constante de su fracaso. Y en vez de enfrentarlo, eligió proyectarlo sobre mí, como si destruirme pudiera liberarlo de su propia vergüenza. Todo explotó una noche cualquiera, sin grandes dramas, sin discusiones previas que anunciaran el golpe. Fue una pelea absurda sobre mis gastos médicos, sobre cómo había invertido parte de mi sueldo en tratar de mejorar mi salud, que ya resentía años de estrés y agotamiento. Yo intenté explicarle que no era un lujo, que no podía seguir funcionando si no cuidaba mínimamente de mí misma, pero su respuesta me dejó paralizada. Con una frialdad que jamás le había visto antes, soltó: ¿sabes qué? Estás rota. No sirves para nada. Yo merezco algo mejor. Alguien que no sea una carga constante como tú. No fueron solo las palabras, fue el desprecio con el que las dijo, como si hubiera estado esperando mucho tiempo para escupir esa sentencia. Como si toda la rabia, el resentimiento y la frustración que había acumulado durante años, hubieran encontrado su vía de escape en esa frase que me partió en 1000 pedazos. Recuerdo haberme quedado ahí, de pie en medio de la cocina, sosteniendo todavía la factura del médico en una mano, mientras mi mundo, el que había construido ladrillo por ladrillo con tanto esfuerzo, se desmoronaba a mi alrededor sin que él siquiera parpadeara. No tardó mucho en hacer sus maletas. Apenas una semana después, mientras yo todavía intentaba procesar todo, Tomás se fue. No hubo conversación de cierre, no hubo intento de arreglar nada. Solo una nota en la mesa, una hoja arrancada de una libreta, con su letra apresurada, donde decía que se iba para ser feliz y que, de paso, me recordaba que aún le debía la mitad del valor de los muebles. Un golpe más, por si no había sido suficiente. A los pocos días, supe por comentarios de conocidos que ya estaba saliendo con otra mujer,
Camila, una chica que apenas superaba los 20, llena de energía, entusiasmo y todas esas cosas que él, en su mente distorsionada, había decidido que yo ya no tenía. Caí en un pozo que no sabría describir con palabras. Pasé meses enteros sobreviviendo en automático, arrastrándome de la cama al trabajo, del trabajo a casa, repitiendo rutinas vacías mientras mi autoestima, ya maltrecha, se disolvía como sal en agua. Hubo días en los que ni siquiera me reconocía en el espejo. Días en los que me convencía de que, tal vez, él tenía razón. Tal vez estaba rota. Tal vez nunca sería suficiente para nadie. Pero también hubo pequeños destellos de lucidez. Momentos mínimos en los que, entre toda esa oscuridad, empezaba a nacer una semilla de rabia. No una rabia explosiva y caótica, sino una rabia lenta, fría y persistente, como una brasa que se niega a apagarse. Una parte de mí, la parte que todavía se aferraba a un mínimo de dignidad, se negaba a aceptar que mi historia iba a terminar así. Y aunque en ese momento no sabía cómo, ni cuándo, ni siquiera si realmente podría, empecé a reconstruirme desde las ruinas que había dejado su partida. No fue rápido. No fue glamoroso. No hubo transformaciones milagrosas ni discursos inspiradores. Hubo trabajo duro, noches sin dormir, decisiones dolorosas y un sinfín de caídas y levantadas. Pero lo que Tomás no entendió, lo que nunca quiso entender, es que las personas rotas no se quedan rotas para siempre. A veces, reconstruirse después de la caída las convierte en algo mucho más fuerte, más sólido y más imparable que cualquier cosa que hayan sido antes. Mientras él seguía su vida, celebrando su nueva relación, mostrando en redes sociales su felicidad perfecta, yo seguía en silencio, trabajando en mí misma, sin prisas pero sin pausa. Sin necesidad de gritarle al mundo mis logros, sin buscar validación externa, sin alimentar la imagen superficial que él tanto valoraba. Y aunque nunca me propuse conscientemente vengarme, la vida, en su infinita ironía, me iba a dar la oportunidad de saldar esa cuenta pendiente. Una oportunidad que no solo aceptaría, sino que aprovecharía al máximo, devolviendo golpe por golpe, pero de la forma más cruel y elegante posible. Dejándolo caer cuando más desesperadamente necesitara que alguien lo salvara. Cuando llegara ese momento, no tendría que levantar la voz, ni escribirle un insulto, ni buscar confrontaciones. Solo tendría que mirar la escena con la calma de quien ya ganó la guerra hace tiempo, y soltar su mano justo cuando pensaba que podía confiar en mí de nuevo. Y créanme, no me temblaría el pulso. Actualización 1. Habían pasado 3 años desde el día en que Tomás cruzó esa puerta por última vez, dejando tras de sí no solo un hogar vacío, sino una mujer que, por un tiempo, creyó que había quedado destruida para siempre. Fueron años largos, duros, silenciosos. Años en los que elegí desaparecer, al menos a los ojos de todos los que alguna vez formaron parte de nuestro círculo. No hubo publicaciones en redes sociales, no hubo fotografías de nuevos comienzos, no hubo anuncios sobre mis pequeños triunfos. Mi mundo, el real, se mantenía oculto tras un muro de discreción que construí con la misma paciencia y disciplina con la que levantaba los cimientos de mi nueva vida. Mientras Tomás y Camila desfilaban por internet mostrando viajes, cenas caras y sonrisas impecablemente calculadas, yo me sumergía en un ritmo de vida que pocos hubieran soportado. Mis días empezaban mucho antes del amanecer, entre cafés apresurados y libros subrayados, y terminaban bien entrada la madrugada, con jornadas dobles de trabajo que exprimían hasta la última gota de energía que tenía. Comencé trabajando en un pequeño despacho contable, uno de esos que apenas sobrevivían atendiendo a pequeños comerciantes de barrio, manejando sus impuestos y ayudándoles a no hundirse bajo el peso de las tasas gubernamentales. Era un trabajo que no ofrecía glamour ni grandes retribuciones económicas, pero sí algo que en ese momento necesitaba más que nada, la oportunidad de aprender. Por las noches, cuando el cansancio me dejaba tambaleante, me inscribía en cursos en línea de gestión de riesgos, auditoría forense y reestructuración de empresas. No tenía el lujo de pagar universidades de renombre ni grandes programas de certificación, así que me alimentaba de todo lo que podía conseguir, webinars gratuitos, libros de segunda mano, foros especializados donde, a punta de preguntas insistentes, terminaba aprendiendo más de lo que los cursos formales ofrecían. Cada nuevo conocimiento era como una pieza de armadura que me colocaba cuidadosamente, protegiendo las heridas abiertas que Tomás había dejado.
Hubo días en los que pensé en renunciar. No porque dudara de mi capacidad, sino porque el peso de la soledad, del cansancio y de las deudas era aplastante. Pero cada vez que sentía que flaqueaba, cada vez que pensaba en tirar todo por la borda, recordaba su rostro mientras decía que yo estaba rota y no servía para nada. Esa memoria me empujaba más que cualquier otra motivación barata. No era superación lo que me impulsaba. Era sed de reconstrucción. Era hambre de demostrar, aunque solo fuera ante mí misma, que estaba hecha de un material que él nunca sería capaz de romper del todo. Mi perseverancia empezó a rendir frutos de forma tan silenciosa como había comenzado mi proceso. Primero me ofrecieron más responsabilidades en el despacho, manejar pequeños casos de reestructuración fiscal, asesorar a clientes que enfrentaban multas o embargos. Luego, un empresario local, dueño de varias franquicias de restaurantes, pidió trabajar conmigo directamente después de que logré salvarlo de una sanción que habría significado la pérdida de sus locales. A partir de ahí, todo fue en ascenso, aunque nunca de manera escandalosa. No busqué focos ni titulares. Me volví especialista en rescatar empresas al borde del colapso, en crear estrategias que convertían deudas insoportables en planes de pago viables, en encontrar la rendija legal por donde colarme y salvar lo que otros ya daban por perdido. Mientras tanto, el nombre de Tomás apenas cruzaba mi mente, más allá de ser una sombra lejana, un recordatorio de por qué había empezado todo. Pero el universo tiene una forma particularmente retorcida de atar los cabos sueltos, y esa conexión no estaba tan muerta como yo creía. Hacía ya 5 años desde la última vez que lo había visto cuando, sin buscarlo, escuché su nombre en boca de un conocido durante una reunión casual. Fue apenas un comentario al pasar, una anécdota casi sin importancia, que Tomás y Camila habían abierto una empresa de organización de eventos, que durante un tiempo parecieron tener éxito, pero que últimamente las cosas no marchaban bien. Que había rumores de deudas impagables, de demandas laborales, de incumplimientos de contratos. No pedí más detalles. No pregunté. No mostré interés. Solo sonreí levemente y cambié de tema, mientras en mi interior, una parte adormecida de mí se desperezaba, olfateando una oportunidad que ni siquiera había considerado que llegaría. A partir de ese momento, empecé a estar atenta de manera discreta. Revisaba de vez en cuando registros públicos de demandas, inspecciones fiscales, estados financieros. Y lo que fui encontrando era una confirmación brutal de algo que ya intuía. Tomás no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre incapaz de sostenerse a sí mismo, el mismo que buscaba atajos y culpaba al mundo cuando las cosas no salían como él quería. Camila, por su parte, parecía haber encontrado en él no a un socio sólido, sino a una carga que la arrastraba hacia abajo. Aunque en redes sociales todavía intentaran maquillar la caída inminente con fotos filtradas y mensajes positivos desesperados. Yo seguía en silencio, avanzando en mi carrera, construyendo alianzas estratégicas, asesorando a empresas más grandes, consolidando una reputación que crecía al margen de cualquier espectáculo público. Para muchos, era simplemente una mujer enfocada, reservada, extremadamente eficaz en su campo. Para mí, era la venganza más perfecta, convertirme en exactamente lo que Tomás había dicho que nunca sería. No necesitaba enfrentarme a él directamente. No necesitaba buscarlo ni enviarle un solo mensaje. El simple hecho de existir, de avanzar, de acumular poder y conocimiento en silencio, era una bofetada constante que él ni siquiera sabía que estaba recibiendo. Lo más irónico de todo era que, mientras él se ahogaba en su propio naufragio, yo me convertía en la clase de persona que realmente podría haberlo salvado. No como pareja. No como amante. Como profesional. Como alguien que sabía exactamente cómo reestructurar empresas moribundas para devolverles la vida. Y esa paradoja, saber que el mismo ser que me llamó rota acabaría rogando por un salvavidas que yo podía ofrecer o negar a mi antojo. Fue lo que terminó de sellar en mí la decisión de no mover un solo dedo por el llegado el momento. Porque no hay venganza más dulce, más fría, más devastadora, que ver cómo el mismo que te despreció descubre que su única posibilidad de supervivencia depende de tu misericordia, y no encontrar en ti ni una gota de compasión. Y cuando ese momento llegara, no sería necesario gritar, ni exhibir, ni humillar de manera burda. Bastaría con estar allí, observando cómo se hunde, con la misma calma impasible con la que uno ve apagarse una vela.
La cuenta regresiva ya había empezado. Y esta vez, era yo quien tenía el control absoluto del reloj. Actualización 2. Habían transcurrido poco más de 6 años desde la última vez que vi a Tomás, cuando el destino, con su particular sentido del humor, decidió ponerlo nuevamente en mi camino. Para entonces, yo ya no era la misma mujer que había sido dejada de lado como si fuera un mueble viejo e inútil. Ya no arrastraba los pies, ni agachaba la cabeza, ni temía que el mundo me considerara rota. Ahora caminaba con la seguridad de quien conoce su valor, de quien ha construido su vida a pulso y sin deberle nada a nadie. Y cada paso que daba resonaba con una firmeza que ni siquiera yo habría imaginado en mis peores días. El encuentro ocurrió en un evento de networking empresarial, uno de esos que suelen organizar bancos de inversión y firmas de asesoría financiera para captar nuevos clientes. El salón del hotel era amplio y lujoso, con mesas altas cubiertas de manteles blancos impecables, copas brillando bajo lámparas de cristal, y un murmullo constante de conversaciones sobre negocios, inversiones y alianzas estratégicas. Asistí no porque necesitara desesperadamente contactos, sino porque mantenerme visible en esos círculos era una estrategia más dentro del crecimiento meticuloso que había planeado para mi carrera. Mientras me movía entre los asistentes, saludando a conocidos, intercambiando tarjetas de presentación y escuchando proyectos que en su mayoría sonaban más a sueños que a planes concretos, fue cuando, de repente, algo en mi interior se tensó. No fue una intuición mística ni una corazonada romántica. Fue más bien el instinto frío de quien reconoce la sombra de un enemigo, aunque el disfraz sea distinto. Al girar ligeramente, entre la multitud, mis ojos se cruzaron brevemente con los de Tomás. Al principio, hubo un segundo de desconexión, como cuando uno ve una fotografía vieja y tarda un momento en reconocer la imagen. Él había cambiado, sí, pero no para mejor. La arrogancia juvenil que una vez había llevado como una armadura ahora era apenas un recuerdo deslucido. Su cabello, que solía peinarse meticulosamente hacia atrás, lucía ralo en las entradas, y sus ojos, antes llenos de una seguridad casi insolente, ahora reflejaban una ansiedad mal disimulada. Vestía un traje que, si bien era de buena marca, estaba visiblemente gastado en los bordes de las mangas y el cuello, una metáfora casi obscena de la imagen que aún intentaba proyectar. A su lado, tomada del brazo, estaba Camila. La muchacha vibrante que una vez me había sustituido se veía ahora como una versión gastada de sí misma. Su maquillaje era pesado, una máscara gruesa intentando ocultar las ojeras y el cansancio que se transparentaba igual. Sonreía exageradamente, mostrando los dientes de forma casi desesperada, mientras hablaba animadamente con dos inversionistas que, aunque la escuchaban, intercambiaban miradas incómodas entre sí, como si percibieran la desesperación tras su discurso ensayado. Mi primer impulso fue simplemente ignorarlos, seguir caminando, mantener la superioridad de quien no necesita demostrar nada. Pero una parte más oscura, esa que había alimentado silenciosamente durante años, me hizo detenerme a observar, apenas a unos metros de distancia, fingiendo examinar unos folletos sobre consultorías estratégicas. Fue allí donde, sin quererlo, escuché parte de la conversación de Tomás. Intentaba convencer a un grupo de inversores de que su empresa de eventos aún tenía potencial, a pesar de pequeños problemas financieros temporales. La narrativa era patética. Promesas vacías envueltas en un entusiasmo impostado, mientras su voz, ligeramente temblorosa, traicionaba la inseguridad que intentaba esconder. Escuchar todo aquello me produjo una satisfacción tan fría y perfecta que tuve que contener la sonrisa. No porque disfrutara de su sufrimiento en sí mismo, sino porque cada palabra, cada súplica disfrazada de optimismo, era una confirmación palpable de que la caída que yo había anticipado estaba en marcha. No fue sino hasta que uno de mis colegas, un asesor de inversiones bastante conocido, se acercó para saludarme que Tomás me vio realmente. Escuché cuando mi colega me llamó por mi nombre completo, mencionando casualmente algún éxito reciente que había tenido reestructurando una cadena de restaurantes. Y fue en ese instante que los ojos de Tomás se clavaron en los míos, abiertos como platos, como si acabara de ver un fantasma. La expresión de incredulidad en su rostro fue, en sí misma, una forma de justicia. No me acerqué. No rompí la distancia. Me limité a saludar cortésmente a mi colega, agradeciéndole sus palabras, y a continuar mi recorrido entre las mesas como si no hubiera notado nada.
Pero sabía que Tomás me había visto, y que, con ese solo cruce de miradas, había entendido que yo no solo había sobrevivido, sino que había prosperado de una forma que jamás habría imaginado. Más tarde esa noche, mientras conversaba con un grupo de directores financieros en uno de los reservados del salón, sentí una mano vacilante tocarme el hombro. Me giré con una calma estudiada y ahí estaba él, Tomás, intentando sonreír, con la torpeza de quien sabe que no tiene derecho siquiera a pedir atención. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que necesitaba 5 minutos, como si con 5 minutos pudiera deshacer años de abandono y traición. Accedí, no por interés, sino por curiosidad morbosa. Lo seguí hasta una esquina algo más apartada, donde, después de unos segundos de silenciosa incomodidad, comenzó a soltar un discurso entrecortado. Me habló de los tiempos difíciles, de cómo su empresa había sido golpeada por la pandemia, de cómo los préstamos se acumularon, de cómo las demandas de proveedores los estaban ahogando. No hubo ni un atisbo de verdadera disculpa, solo excusas mal disfrazadas y súplicas veladas. Me observaba con una mezcla de esperanza y miedo, como si esperara que la mujer rota de su memoria aún existiera, que aún tuviera dentro de mí la misma necesidad desesperada de aprobación que una vez me ató a él. Pero lo que encontró fue otra cosa. Una versión de mí que no necesitaba mendigar su validación, que no temía decir no, que entendía, en lo más profundo de su ser, que el poder que alguna vez me arrebató, ahora estaba firmemente en mis manos. Me pidió ayuda. Dijo que su empresa necesitaba asesoría financiera urgente, que sabía que yo tenía experiencia en reestructuraciones, que podría salvarlos de la ruina. Me pidió, en su tono más conciliador, que lo considerara, que pensara en los viejos tiempos, que no dejara que el pasado nos impidiera trabajar juntos. Lo miré largamente, dejando que cada segundo de silencio pesara sobre sus hombros como una losa. Y entonces, sonriendo apenas, le dije que lo pensaría. No prometí nada. No ofrecí soluciones. No le di ningún alivio inmediato. Solo sembré en él la pequeña semilla de la esperanza, la posibilidad de que la salvación pudiera venir de la misma mujer que él había descartado como basura. Una semilla que cuidaría con esmero, solo para después arrancarla de raíz en el momento en que más desesperadamente necesitara que floreciera. La verdadera venganza, lo entendí en ese instante, no consiste en gritarle a quien te humilló. Consiste en obligarlo a arrodillarse voluntariamente, a suplicar sin que uno necesite pedirlo, y luego, mirarlo caer con la indiferencia de quien ya no tiene nada que probar. La partida apenas comenzaba. Y esta vez, era yo quien movía todas las piezas. Actualización 3. Las semanas siguientes fueron una lección práctica de control y manipulación, y yo jugué mi papel con una precisión quirúrgica que ni en mis mejores fantasías de venganza habría creído posible. No respondí de inmediato a los mensajes de Tomás, que comenzaron siendo formales y llenos de justificaciones, y luego, conforme pasaban los días y su ansiedad crecía, se volvieron más desesperados. Casi infantiles en su necesidad de obtener una respuesta mía. Cada notificación que aparecía en mi teléfono era como un recordatorio tangible de quien tenía ahora el poder absoluto en esta dinámica que alguna vez me había dejado destrozada. Respondía a sus intentos de contacto de manera medida, milimétricamente calculada. Si me enviaba un correo, le contestaba 3 días después con un breve: he recibido tu mensaje, estoy ocupada, te aviso cuando pueda. Si me llamaba, dejaba que la llamada se perdiera en el buzón de voz y, tras varias horas, enviaba un mensaje escueto diciendo: no puedo hablar ahora, estoy en reunión. Era un juego de desgaste emocional que no requería ni una sola palabra hiriente de mi parte. Bastaba con el abandono, con la indiferencia fría y absoluta, para recordarle que ahora la que ponía las condiciones era yo. En paralelo, empecé a recopilar información. No porque pensara, ni por un segundo, aceptar trabajar con ellos, sino porque quería entender hasta qué punto era profunda la fosa en la que estaban enterrados. Pedí a un par de conocidos en el mundo financiero, gente que me debía favores que había cobrado pacientemente a lo largo de los años, que me consiguieran copias de los balances de su empresa. Los registros de demandas laborales abiertas, los informes fiscales. Lo que encontré superó incluso mis expectativas más generosas. La empresa de eventos que Tomás y Camila habían fundado, y que tanto promocionaban como un sueño hecho realidad, era poco más que una carcasa vacía. No solo arrastraban deudas gigantescas con proveedores,
sino que habían dejado de pagar impuestos hacía más de un año, tenían varias demandas por incumplimiento de contratos y, para colmo, había evidencia de movimientos contables irregulares que en cualquier auditoría seria habrían sido catalogados como fraude. Estaban, literalmente, a semanas de un colapso financiero que no solo acabaría con su negocio, sino que probablemente les costaría sus bienes personales también. Mientras ellos desesperaban buscando una salida, yo tejía lentamente la red de su derrota definitiva. Me reuní una vez más con Tomás y Camila, fingiendo interés, llevando a cabo una reunión exploratoria en una cafetería discreta donde nadie importante pudiera vernos juntos. Ellos llegaron vestidos de manera impecable, como si la apariencia todavía pudiera salvar algo, y extendieron sobre la mesa carpetas llenas de documentos, balances maquillados, proyecciones infladas que a un ojo inexperto podrían haber parecido prometedoras, pero que para mí eran el equivalente contable de un castillo de naipes a punto de desplomarse. Tomás hablaba con entusiasmo forzado, mientras Camila asentía vigorosamente cada una de sus frases, intercalando promesas de compromiso y esfuerzo renovado. Me ofrecieron un porcentaje significativo de la empresa, que en su mente todavía valía algo, a cambio de mi ayuda para reestructurar las deudas, renegociar contratos y evitar la bancarrota total. Incluso insinuaron que, si las cosas salían bien, podría convertirme en socia permanente y tener un rol directivo en la nueva etapa de su negocio. Los escuché con la calma de quien ya sabe el desenlace de la historia pero finge interés por cortesía. Hice preguntas técnicas, pedí detalles que sabía que no podrían proporcionar, asentí con expresión neutra mientras en mi mente ya visualizaba la escena final, la caída definitiva, la humillación absoluta, la pérdida irreparable. Cuando terminamos la reunión, les dije que necesitaba tiempo para analizar todo. Que debía hacer una revisión exhaustiva antes de comprometerme. Que me tomaría unas semanas para evaluar si era viable una recuperación. Les di una fecha tentativa para una respuesta, sabiendo que, para entonces, su situación sería aún peor, que el tiempo mismo trabajaba en mi favor como un verdugo paciente. Mientras tanto, me aseguré de dejar en movimiento otras piezas del tablero. Contacté discretamente a algunos de sus principales acreedores, proveedores de servicios, arrendadores de salones, agencias de publicidad, a través de conocidos comunes. No revelé mi interés particular en Tomás, pero insinué que había maneras más rápidas de cobrar sus deudas y coordinaban acciones legales conjuntas. No necesitaba dirigir el ataque de forma explícita. Solo tenía que sembrar las semillas de la acción, y las circunstancias harían el resto. Cada paso que daba era calculado no solo para acelerar su caída, sino para asegurarme de que cuando finalmente se dieran cuenta de la magnitud del desastre, también entendieran que la única persona que podría haberles tendido una mano los había dejado caer deliberadamente. Tomás continuaba enviándome mensajes cada vez más ansiosos conforme se acercaba la fecha límite que yo misma había puesto. ¿Tuviste tiempo de revisar? ¿Necesitas más información? ¿Podríamos reunirnos para aclarar cualquier duda? Eran algunos de los textos que se acumulaban en mi bandeja de entrada. Su tono, que al principio había sido seguro, se volvió cada vez más suplicante, como un náufrago aferrándose a la última tabla flotante en medio de un océano en tempestad. Yo, por mi parte, seguía ignorándolo estratégicamente, contestando solo lo suficiente para mantener viva su esperanza, pero jamás lo bastante como para darle tranquilidad. Era un acto de crueldad refinada, una tortura elegante y silenciosa que los empujaba, día a día, más cerca del borde del abismo. No era odio lo que me movía. No era rencor impulsivo. Era justicia. Una justicia paciente, meticulosa, sin aspavientos ni gritos, ejecutada con la precisión de un cirujano que sabe exactamente qué arteria cortar para dejar que el cuerpo se desangre lentamente. Sabía que el clímax se acercaba. Sabía que pronto llegaría el momento de dar el golpe final, el momento en el que, con una simple negativa, sellaría su destino. Y cuando ese momento llegara, cuando sus ojos se llenaran de la desesperación final de quien sabe que no hay salvación posible, sabría, sin sombra de duda, que cada segundo de dolor que sentí en el pasado habría sido vengado con creces. La caída era inevitable. Solo era cuestión de tiempo. Actualización 4. La fecha límite que había fijado se acercaba como una tormenta inevitable, y mientras más cerca estábamos de ese momento, más evidente era la desesperación que se apoderaba de Tomás y Camila. Los mensajes,
que en un inicio parecían simples recordatorios educados, se transformaron en súplicas apenas disimuladas. Llenas de nerviosismo y una vulnerabilidad que no había visto ni siquiera en nuestros peores momentos como pareja. Cada palabra que escribían, cada intento de contactarme, era una cuerda más que ellos mismos anudaban alrededor de su cuello, entregándome todo el poder sin darse cuenta de que nunca había tenido la más mínima intención de ayudarlos. El día anterior a la fecha prometida, recibí un correo de Tomás que, honestamente, rozaba la humillación total. Me decía que confiaba plenamente en mí, que sabía que con mi talento y experiencia podríamos sacar adelante la empresa, que no me vería como una simple consultora, sino como una salvadora. Como la única que podía revertir su mala suerte. Incluso, en un párrafo que me produjo una mezcla de lástima y satisfacción amarga. Me escribió que había aprendido la lección sobre lo importante que era valorar a las personas que están hechas para grandes cosas aunque otros no lo vean de inmediato. Era patético. Intentaba halagarme, manipularme, desesperadamente buscar la forma de convencerme de que me sumara a su barco hundido. Pero ya era demasiado tarde para cualquier redención. Pasé aquella noche en calma absoluta, leyendo el correo una vez más, paladeando cada palabra con la frialdad de quien ya tiene decidido el desenlace. No contesté de inmediato. No porque necesitara tiempo para pensarlo, sino porque quería que esa última noche de incertidumbre les pesara en el pecho como una piedra imposible de mover. Quería que imaginaran un futuro donde yo los salvaría, donde yo sería su redención, para que el golpe final fuera más devastador aún. A la mañana siguiente, redacté el correo que sellaría su destino. No era largo. No era cruel en las formas. No había insultos, ni reproches, ni recordatorios de su traición. Era un texto limpio, breve, pero demoledor en su contenido. Les agradecía su confianza, les deseaba éxito en sus esfuerzos, pero, tras una cuidadosa evaluación personal y profesional, decidí no involucrarme en su empresa por incompatibilidades éticas y de valores. Les deseaba, en palabras vacías, lo mejor en sus futuros proyectos, sabiendo perfectamente que no habría ninguno. Presioné enviar sin dramatismos. No hubo risa malvada ni sensación de triunfo inmediato. Solo un silencio absoluto, denso, que sabía que, del otro lado de la pantalla, se traduciría en gritos, en discusiones desesperadas, en lágrimas contenidas mientras su castillo de naipes terminaba de colapsar. Pero no me limité a esa negativa. Mientras ellos lidiaban con la noticia de que su última tabla de salvación se había quebrado, las acciones legales que yo había discretamente alentado comenzaron a dar frutos. Los proveedores a quienes había incitado a coordinar demandas conjuntas presentaron sus casos casi al mismo tiempo, ahogándolos en una avalancha judicial que no tenían la capacidad de enfrentar. Un viejo contacto mío en una firma de cobros se encargó de acelerar los procesos de embargo. Pronto, su casa, que alguna vez fue el símbolo de su éxito, fue embargada para cubrir parte de las deudas impagas. Su empresa, ya de por sí tambaleante, fue declarada insolvente apenas un mes después, con una auditoría fiscal pendiente que, de seguro, acabaría en una acusación formal de fraude financiero. Me enteré, no porque los buscara, sino porque las noticias se filtraban inevitablemente en los mismos círculos en los que ahora me movía con soltura. En cenas, en reuniones, en conversaciones casuales, su caída se comentaba con un morbo que yo me limitaba a escuchar en silencio, sin intervenir, sin añadir leña al fuego. No hacía falta. Ya todo estaba ardiendo. Tomás intentó contactarme de nuevo. No a través de correos esta vez, sino llamándome directamente, insistentemente, como un hombre que ya no tiene dignidad que proteger. Durante una semana entera, recibí llamadas suyas a todas horas, en la mañana, al mediodía, en la noche. No respondí ni una sola vez. Cada llamada ignorada era una sentencia, un recordatorio cruel de que él ya no tenía acceso a mí, de que la mujer que una vez consideró rota ahora era inalcanzable. Camila, desesperada, llegó incluso a escribirme un mensaje en redes sociales, disfrazado de cordialidad pero cargado de una súplica subyacente. Decía que entendía que el pasado había sido complicado, pero que ellas, refiriéndose a sí misma en plural junto a Tomás, como si eso pudiera borrar su parte de responsabilidad, solo querían una segunda oportunidad. Una posibilidad de enmendar errores y construir algo digno. Borré el mensaje sin siquiera abrirlo completo.
No había espacio para la compasión. No había lugar para segundas oportunidades. Ellos eligieron su camino cuando me dejaron sola cargando las ruinas de una vida compartida. Ellos firmaron su sentencia cuando decidieron que mi valor dependía de su conveniencia. No era mi deber rescatarlos de las consecuencias de sus actos. Y sinceramente, no deseaba hacerlo. A la distancia, veía como todo lo que habían construido sobre mentiras, sobre apariencias, sobre la falsa creencia de que podían desechar a las personas como objetos, se desmoronaba de manera implacable. Y no moví un solo dedo para detenerlo. Porque la venganza más perfecta, la más cruel, no es la que se grita a los cuatro vientos. Es la que se ejecuta en silencio, con la calma de quien sabe que ya ganó, y que no necesita que el mundo entero lo aplauda para sentirse en paz. Así, dejándolos caer, vi cerrarse un ciclo que había comenzado con mi dolor y terminaba con su ruina. Un ciclo donde, por fin, no era yo quien lloraba. No era yo quien suplicaba. No era yo quien se quebraba en pedazos. Ellos cayeron. Y yo, simplemente, seguí caminando. Actualización final. Han pasado casi 2 años desde aquella última jugada. 2 años en los que el eco de todo lo que sucedió aún resuena en ciertos círculos, aunque ya para mí se haya convertido en una anécdota lejana, en una lección que, aunque dolorosa, terminó dándome más fuerza de la que jamás hubiera soñado tener. Tomás y Camila, me enteré por terceros, abandonaron la ciudad en un intento de escapar del desastre que ellos mismos provocaron. Vendieron, a precio de miseria, las pocas pertenencias que les quedaban, liquidaron lo poco que pudieron para pagar parte de las demandas más urgentes, y desaparecieron rumbo a otro estado. Lejos del círculo social que alguna vez los vio como una pareja perfecta, aspiracional, y que terminó por despreciarlos como la estafa humana que realmente eran. No supe de ellos de manera directa, porque jamás permití que sus intentos de contacto traspasaran mis muros. Fue a través de conocidos, de colegas, de murmullos en reuniones de trabajo, que reconstruí los fragmentos de su caída. Tomás terminó trabajando como empleado raso en una empresa pequeña, lejos de las aspiraciones empresariales que alguna vez creyó tener garantizadas por derecho divino. Camila, por su parte, intentó abrir un pequeño negocio de decoración de fiestas, pero sin los contactos ni el capital necesario, terminó cerrando en menos de 6 meses. Los lujos, las poses, las cenas ostentosas, todo se extinguió como una vela consumida, y lo que quedó fue solo el esqueleto de una vida construida sobre la arrogancia y la traición. Mientras ellos se desmoronaban en silencio, yo seguí creciendo. No fue algo inmediato ni espectacular, sino el resultado constante y paciente de todo el trabajo que había comenzado desde aquella primera noche solitaria en la cocina, calculadora en mano, cuando todavía pensaba que mi vida había terminado. Hoy en día, soy socia en una firma de inversiones reconocida, con clientes que confían en mi criterio, proyectos que cruzan fronteras y una estabilidad que va mucho más allá del dinero. Viajo cuando quiero, elijo los proyectos en los que participo, y más importante aún, no tengo que justificarme ante nadie. Aprendí que la verdadera fuerza no radica en no romperse, sino en ser capaz de reconstruirse tantas veces como sea necesario, sin perder la esencia. Y, sobre todo, entendí que la venganza más devastadora no se grita ni se exhibe. Se ejerce en el silencio de las decisiones que uno toma, en la paz de saber que no caíste en el mismo barro que los que te traicionaron, en la serenidad de ver que quienes intentaron destruirte no solo fracasaron, sino que terminaron destruyéndose a sí mismos. Nunca más volví a ver a Tomás en persona. Nunca hubo un enfrentamiento dramático, ni una escena final de reproches y lágrimas. No hizo falta. Lo último que supe, a través de una amiga en común, fue que en una ocasión, después de unas copas de más, Tomás confesó en voz baja que su mayor error en la vida había sido subestimarme. Que había creído, en su ceguera de entonces, que yo era el eslabón débil, el peso muerto que frenaba su ascenso. Y que ahora, viendo dónde había terminado, entendía que en realidad, yo había sido siempre su única posibilidad real de construir algo sólido. Escuchar eso no me dio alegría. Tampoco tristeza. Fue simplemente una confirmación inevitable de lo que siempre supe, incluso en mis peores momentos, que el verdadero valor de una persona no lo determina quien te abandona, quien te minimiza o quien intenta destruirte, sino la forma en la que te reconstruyes cuando nadie más apuesta por ti. De vez en cuando,
Mientras firmo algún nuevo contrato importante o brindo en una cena de negocios en otro país, pienso brevemente en aquel comentario de Tomás. No como una herida abierta, sino como una cicatriz que ya no duele, que solo recuerda que una vez estuve en el infierno y logré salir caminando. Pienso en la mujer que fui, en la que soy ahora, y en todo lo que aprendí en ese camino brutal y necesario. Y entonces sonrío, con esa sonrisa privada que no necesita testigos ni aplausos. Porque sé que la mejor venganza fue esa, levantarme en silencio, convertirme en todo lo que dijeron que no sería, y seguir avanzando, mientras ellos, lejos, entre las sombras, intentan recoger los pedazos de la vida que destrozaron con sus propias manos. Al final, no necesitaba destruirlos. Solo tenía que dejarlos ser quienes realmente eran, y el resto, inevitablemente, se encargó solo.